¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando esta revisión de noticias de cada mañana, 8 en punto. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día jueves 10 de junio. Iniciamos nuestra revisión habitual de cada mañana con los temas más importantes, un análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas, jornada bien noticiosa la de ayer, y también proyectando algunos temas que van a marcar pauta el día de hoy. Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias, que tiene como gran protagonista al Banco Central y su informe de política monetaria conocido ayer. Fue una sorpresa, definitivamente. Dejó offside a todo el mercado, sobre todo por las proyecciones de crecimiento mucho más optimistas por parte del Banco Central. Chile podría crecer hasta un 9,5% este 2021. Hay algunas advertencias, eso sí, y señales de alerta en el horizonte, en particular respecto al crecimiento para el próximo año, para el 2023 también. Una inflación que estaría más alta de lo esperado, 3,9% la proyección para este año, y por ende también algunas medidas que adoptaría el Banco Central, quizás antes de lo que se esperaba, por ejemplo, respecto a un alza en las tasas de interés. Advertencias también en relación al escenario de incertidumbre en materia política y social en nuestro país, y también sobre el sistema de pensiones. Ya estaremos analizando en detalle qué fue lo que dijo el Banco Central, y la entrevista de hoy la dedicaremos precisamente a profundizar en este último IPOM del Instituto Emisor en nuestro país. Estaremos hablando también en materia política de la sorpresiva renuncia de Pamela Guidi al cargo de subsecretaria de Telecomunicaciones, a pesar de que ha tenido una gestión reconocida como bien exitosa, sobre todo por un proceso de licitación del 5G, por ejemplo, que fue muy bueno para el Estado de Chile, para el desarrollo de esta nueva infraestructura, también por el proceso de conexión a través de fibra óptica entre nuestro país y el continente asiático. A pesar de todos esos logros, Pamela Guidi se va. Según lo que interpreta el Diario Financiero hoy día, serían desavenencias con la ministra Gloria Hood las que llevaron a su salida. Ya revisaremos más detalles y también el nombre de quien va a reemplazar a Pamela Guidi en este cargo. Por otra parte, Mario Marcel ayer dio una advertencia clarísima respecto a la discusión sobre el sistema de pensiones en nuestro país y esta idea que va dando vuelta de un eventual retiro total de fondos. Dijo que sería un retroceso de 100 años para el sistema de seguridad social en Chile, y advirtió no solo sobre los efectos que tendría esto en las pensiones futuras, sino también desde el punto de vista del mercado financiero, de las condiciones del sistema financiero en el largo plazo y también en el valor de los activos invertidos precisamente en los fondos de pensiones. Revisamos detalles pronto del análisis que hizo el presidente del Banco Central sobre esta materia. En materia de negocios, también revisamos detalles de la situación que está viviendo LATAM. A solo 3 semanas de que venciera el plazo para presentar su plan de reorganización, recordemos que está acogido al capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos, ha pedido una prórroga. Pidió que este plan pudiera presentarlo recién en septiembre. Además, solicitó un nuevo anticipo del crédito por $500 millones, lo que habla también de la situación que está viviendo la aerolínea. En la parte positiva, quizás, prevén un segundo semestre mucho mejor que el primero, en un momento durísimo para la industria aeronáutica en general y para LATAM en particular. Ya vamos a revisar más detalles también en Agenda Económica. Y como siempre vamos a revisar también detalles de los mercados para comenzar nuestro programa del día de hoy con una situación en los mercados que ha estado algo volátil, momentos de terreno negativo, pero a esta hora están al alza los mercados. Revisemos el detalle en la siguiente gráfica de cómo están variando los principales indicadores a nivel mundial. El Eurostoxx en terreno más plano, el Londres subiendo 0,2%, el DAX alemán 0,05%. En Europa a la espera de lo que vaya a ocurrir con la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que se reúne hoy día. Las señales que se den en ese sentido son las que está esperando precisamente el mercado para ver el curso de las bolsas a nivel global. El Nikkei más temprano cerró con una ganancia de 0,34%. A nivel mundial, hoy día el dato más importante va a ser, a nivel macroeconómico por lo menos, va a ser la inflación en Estados Unidos. El mercado espera un 0,4% de inflación, pero ojo con lo que pueda ocurrir ahí. Hay muchos que advierten que uno de los riesgos para la recuperación económica vendrá de la mano de la inflación en el mundo y en particular en Estados Unidos. El dólar ayer cerró en 718 pesos. A esta hora el cobre está cayendo 1,4%. Se cotiza en $4.46 la libra. Bien, 8,5. Ya les contábamos que el informe de política monetaria del Banco Central ayer, que siempre genera noticia, lo hizo particularmente en este reporte del mes de junio porque
plantea una proyección de crecimiento para este año que está completamente fuera de los márgenes que planteaba el mercado. De hecho, el más optimista en el mercado, Capital Economics, una consultora basada en Londres, proyectaba un 9%, pero a nivel local, en torno al 6-7%. Sorprendió el Banco Central. Revisemos los detalles más importantes de este IPOM del mes de junio. A mano izquierda ustedes ven la evolución, cómo han ido variando las proyecciones. Esta es la media. Hay un rango que proyecta el Banco Central. En diciembre la media estaba en torno al 6%. En marzo proyectaba un 6,5% de crecimiento para este 2021. Pero miren ustedes el salto a un 9%. Esta es la media. Recordemos, el rango que proyecta el Banco Central es de 8,5 a 9,5% de crecimiento para este año. ¿Qué pasa en materia de inversión? También hay saltos bien relevantes. El IPOM proyecta un alza de 11,4% en la inversión medida como capital fijo y es una cifra bastante mayor respecto a la que se había proyectado también en marzo. 9,2% era la proyección anterior, en particular en esta materia. ¿Qué pasa a nivel de consumo? Este es el principal factor para explicar, según el Banco Central, el gran crecimiento que tendrá la economía chilena este año. En marzo se proyectaba un crecimiento en torno al 11,5%. Ahora está proyectando un 13,8% a nivel de consumo interno y es el fundamento central para explicar un crecimiento mucho más alto en este 2021. Y en materia de inflación, bueno, va de la mano precisamente con este tipo de indicadores. La inflación va subiendo, la proyección que hace el Banco Central. Si en diciembre proyectaba un 2,8% de inflación este año, ahora está proyectando un 3,9%. Y esas son señales de alerta pequeñas, dicen en el mercado, respecto a cómo está esta materia, el costo de la vida, que ya se empieza a sentir. Desglosa también por primera vez cómo varía el consumo privado. 15,1% es lo que proyecta para este año el Banco Central. Bueno, hubo mensajes muy claros del presidente del Banco Central, Mario Marcelo, en su exposición en el Senado ayer. Son bien interesantes los análisis que hacen, no solo en materia de crecimiento, sino también con otras advertencias en relación a lo que viene este año y en el largo plazo, pensando en 2022 y 2023. Detalles del mensaje del Banco Central en análisis en el mercado en la siguiente nota de Javier Espinosa. Y las ventas han bajado en términos normales un 60%. De lo que tú vendías siempre bajó más o menos a la mitad, porque igual la gente se restringe un poco. Eso se vivía y se comentaba en junio de 2020, pero exactamente un año después la realidad es otra. Ahora las ventas están muy buenas. Ha habido reactivación. Va a poquito porque hay más movimiento. Es un fenómeno que se ha repetido en casi todo el comercio, un sector que ha sido fundamental para que la economía luzca cifras inéditas. El Banco Central elevó fuertemente la proyección de crecimiento para este año. Si en marzo se estimaba que la economía nacional iba a crecer entre un 6 y un 7%, ahora se cree que lo hará entre 8,5 y 9,5%, un aumento pocas veces visto. Los retiros de los ahorros previsionales y las masivas transferencias fiscales han sido un determinante fundamental del dinamismo del consumo privado que ha liderado el alza de la economía. No suele ocurrir que el Banco Central sorprenda con un ascenso así de fuerte. Hay factores internos como el impulso que ha dado el consumo a través de la mayor cantidad de dinero en circulación, pero también hay razones externas a Chile. La reactivación mundial, el hemisferio norte está ya desconfinado en términos de la pandemia y por tanto la demanda por todo tipo de commodities ha subido de manera sustancial, de allí el incremento en el precio del cobre. Si bien se sabía que el Banco Central subiría su proyección de crecimiento para este año, la más optimista expectativa apuntaba a un 9%, lo que fue superado. El ente emisor destaca además que la ayuda fiscal, como el ingreso familiar de emergencia y otros bonos, son los que impulsan la actividad económica con más fuerza por sobre el tercer retiro de los fondos de pensiones. De todas formas, la proyección de crecimiento debe ser vista con cautela. Este inédito rango se da en parte porque las cifras, especialmente de la primera mitad de 2020, fueron mucho más negativas y componen una muy baja base de comparación con este 2021. El Banco Central para el próximo año proyecta un crecimiento de solo 2,5%. Entonces es muy importante poder entender el componente transitorio que estamos observando hoy día versus ya la mirada de mediano plazo, en donde efectivamente el bajo crecimiento va a seguir siendo un problema. De hecho, para 2023 también se redujo la proyección de crecimiento estimada inicialmente entre 2,5 a 3,5% y que ahora es de 1,75 a 2,75%. De alguna forma nos dan esperanza de que
la economía se está ajustando mejor a todo el proceso de pandemia y también nos da esperanza que cuando la pandemia retroceda podamos crear empleo y empleos de calidad. Hay un mejor escenario para este 2021, pero también hay más incertidumbre para 2022 y 2023, años que al parecer seguirán sintiendo los efectos económicos de la pandemia. Bien, ahí entonces veíamos las reacciones también al análisis que ha hecho el Banco Central, que basaba esta corrección al alza tan sorpresiva fundamentalmente en el efecto que ha tenido la inyección de recursos a nivel local. Por un lado, con los retiros de pensiones, ya lo mencionaba Mario Marcel, pero también con las ayudas fiscales que han sido sustantivas. De hecho, la proyección de crecimiento del gasto público este 2021 está en torno a 25% nominal. Revisemos cuál fue el análisis del presidente del Banco Central respecto a este tema. El componente más importante de esa mejora en las proyecciones de actividad corresponden a las mayores transferencias fiscales, particularmente, ¿cierto?, las medidas que acaban de ser. El efecto de estas mayores transferencias fiscales es mayor al efecto del tercer retiro, dado que las transferencias fiscales tienen una distribución que tienen un monto que es parejo para toda la población beneficiaria, excluyendo al 10% más rico. El efecto sobre el consumo y sobre la actividad es alrededor de 3 veces superior para las transferencias fiscales. Bien, importante entonces el análisis para ir desglosando y tomándole el peso finalmente a lo que ha significado las ayudas fiscales en este contexto, a veces quizás un poco subvaloradas. Hubo otra advertencia, nos detenemos un minuto también en este punto del presidente del Banco Central sobre un debate que está abierto en el Congreso. Hay proyectos presentados en la línea de hacer un retiro total de los fondos de pensiones, del 100%. Claro, con distintos sentidos, algunos para proteger los fondos de una eventual nacionalización, otros para generar nuevamente recursos frescos para las familias. Como sea, de todas maneras, el proyecto es muy negativo, así lo ven desde el Banco Central. No solo por lo evidente, por la incapacidad de generar buenas pensiones si es que se retira el 100%, sino también por los efectos en el mercado financiero. Pongan atención a lo que dijo el presidente del Banco Central sobre esta materia. Un retiro de 100% de los fondos de pensiones significaría retroceder 100 años en el desarrollo de la seguridad social en Chile. Representaría un shock de enormes proporciones para el mercado de capitales local. Pensemos que los fondos de pensiones equivalen a 80% del producto. Por lo tanto, liquidar activos por esas magnitudes, en primer lugar, no existe otro agente que esté en condiciones de comprarlo, y en la medida que eso ocurra, entonces los precios ¿cierto?, de esos activos cambiarían significativamente, generando una situación extremadamente compleja en el sistema financiero. La disponibilidad de recursos y costos de financiamiento en moneda local a largo plazo también cambiaría drásticamente. Así es posible que incluso antes de que se permitiera el retiro de 100% de los fondos se registraría ya una caída en el valor de los ahorros, que significaría reducir el monto a retirar. Bien, 8:13. Vamos a ir a otro tema para revisar detalles de la sorpresiva salida de Pamela Guidi como subsecretaria de Telecomunicaciones. Ayer por la tarde se confirmó por parte del gobierno de la renuncia de la subsecretaria al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a este cargo en particular, atribuyendo razones personales sin profundizar mucho en ese punto, al menos desde las visiones oficiales. En el Diario Financiero hoy día, eso sí, aseguran que aquí hubo un quiebre con la ministra de Transportes, con Gloria Hood, a quien vemos ahí precisamente en pantalla, lo que habría provocado entonces la salida de la subsecretaria Guidi de su cargo. 9 meses quedan para el término del gobierno y Pamela Guidi entonces da un paso al costado después de una gestión que en términos bien generales también había sido exitosa, con algunos episodios bien relevantes para su sector, en particular la licitación del 5G, esta nueva tecnología en materia de telecomunicaciones a nivel nacional, es uno de los logros más importantes probablemente de su gestión. Se logró una licitación muy competitiva, cuantiosos recursos en torno a los $400 millones recaudados por el Estado, y eso evidentemente fue uno de los puntos altos de la gestión de Pamela Guidi a cargo de la subsecretaría. También la posibilidad de conectar a Chile con Asia a través de este cable de fibra óptica fue otro de los puntos relevantes y era una de las tareas que tenía que llevar adelante su cartera. ¿Quién va a reemplazar a Pamela Guidi? Lo vemos en pantalla. Francisco Moreno
ex subsecretario de Hacienda, fue candidato a constituyente, no le fue bien, no resultó electo, había regresado al Ministerio de Hacienda como asesor esta vez y ahora entonces asume el rol de subsecretario de Telecomunicaciones tras la renuncia, como les contábamos, de Pamela Aguirre. Bien, 8:15 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos en conversación con el economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe, para profundizar en detalles del IPOM, cuál es el análisis que está haciendo el Banco Central y cómo lo ve el mercado. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Con 19, estamos de vuelta en vivo aquí en Agenda Económica para profundizar, como les contábamos, en el informe de política monetaria entregado por el Banco Central con varios datos y novedades bien interesantes para mirar en detalle. Estamos en contacto hasta ahora con el economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe. Gracias por estar con nosotros, Jorge, muy amable. Hola Sebastián, un gusto estar con ustedes para comentar este importante informe que nos entrega el Banco Central. Sí, claro, regularmente. Y sobre todo bien sorpresivo, Jorge, por el dato más llamativo de todos, el titular, digamos. Ya podremos entrar en detalle en otros puntos, pero este crecimiento de hasta un 9,5% fue una sorpresa. ¿Coincides con el análisis, Jorge? Coincido con que me parece relevante que el Banco Central haya sincerado el impacto de los diversos estímulos que han tenido las familias y las empresas. El dato puntual no me sorprende mayúsculamente. Estábamos esperando en Scotiabank un crecimiento algo menor, pero que estaba en revisión. Estábamos ya hace mucho tiempo levantando la idea de que la economía chilena podía crecer cifras muy similares a las que está presentando hoy día el Banco Central. Ajá. Jorge, y respecto a los fundamentos de este crecimiento tan alto, ¿qué es lo que dice el Banco Central y cómo interpretas tú ese análisis? A ver, te diría que el Banco Central está reconociendo el fuerte estímulo que está teniendo el consumo, alguna recuperación que se está viendo en el empleo, la inyección de liquidez que han tenido las familias a través de los retiros de los fondos de pensiones, e incluso incorpora el paquete de mínimos comunes que está a puertas de entregarse a las familias y a las pequeñas empresas. Ajá. Y obviamente que eso está conduciendo en gran medida al crecimiento del consumo. En un contexto donde el escenario internacional todavía parece y se observa, por lo menos hasta ahora, bastante benevolente con la economía chilena, con un precio del cobre bastante favorable y con las economías desarrolladas recuperando crecimiento. Ajá. Y en ese sentido, el análisis se basa principalmente en estas medidas transitorias. ¿Qué nos dice sobre el pie en el que está la economía chilena, Jorge? Yo te diría que ese elemento que tú acabas de mencionar, Sebastián, es crucial, la transitoriedad. Aquí estamos viendo una economía que puede efectivamente crecer 9% este año, pero cuyo componente transitorio, vinculado a los estímulos que han recibido las familias a través de la ayuda fiscal y también a través de su desinversión, de la desinversión que han realizado de sus ahorros, es claramente transitorio. Nos va a durar en alguna medida hasta la primera parte del 2022, pero luego nos vamos a quedar más desnudos, vamos a tener que preocuparnos, y tenemos que preocuparnos desde ahora, de la recuperación del empleo y particularmente de la recuperación en el sector privado. Por ahora, el envión que estamos teniendo se va a sentir, lo están sintiendo en gran medida muchas empresas, las ventas están, como ustedes han visto, las ventas del comercio están creciendo 2 dígitos, en tanto por base, pero también por un impulso importante en el bolsillo de los chilenos. Yo te diría que el concepto de transitoriedad es muy importante, especialmente, Sebastián, cuando pensamos que estas medidas fiscales al menos, el próximo año, si queremos recuperar la convergencia fiscal y queremos tener un buen escenario fiscal de mediano plazo, deberían retirarse, y eso significa que el gasto público debería contraerse de manera muy significativa el 2022. Ahora, Jorge, era deseable esto, ¿no? Que hubieran factores transitorios, efectivamente, en un momento de un shock tan grande como significó la pandemia, era deseable que hubiera un estímulo fiscal para apuntalar la economía. Pero ¿qué es lo que queda después de eso? Porque el Banco Central recorta sus proyecciones para el próximo año, entonces. ¿Por dónde pasa recuperar la capacidad de crecimiento de fondo, digamos, de Chile?
Hay muchos desafíos, Sebastián, y uno de los principales, te diría yo, es la unión, la comunión que sabemos existe entre inversión y empleo. Lo que estamos viendo en empleo, y que el Banco Central nos da cuenta de eso de manera magnífica, te diría yo, y eso da cuenta de que este Banco Central no es un Banco Central obsesivo por la inflación, es un Banco Central que mira con mucha atención el mercado laboral y lo toma en cuenta en sus decisiones. Sí. Nos da cuenta de que el mercado laboral todavía tiene elementos, tiene que recuperar empleo, y especialmente empleo en femenino. Hay una participación femenina que no tenemos muy claro si se va a recuperar a mediano plazo. Estamos viendo que puede que las mujeres efectivamente estén hoy día residiendo en casa con los cuidados del hogar, pero esperaríamos, por la contribución enorme que hacen a la actividad y al crecimiento, que volvieran al mercado laboral, y eso por ahora no se está observando. Hemos visto una recuperación del empleo principalmente asalariado masculino, y obviamente es desafiante volver a encontrar a la mujer en el mercado laboral, porque sabemos que ella es parte importante del crecimiento, de la mejora en el crecimiento de largo plazo. Claro. Ese es un enorme desafío que nos hace el Banco Central respecto al mercado laboral. Y respecto a la inversión, tenemos mucha inversión pública este año y parte importante del próximo. La composición de inversión pública versus inversión privada es un poco distinta este año. Necesitamos recuperar la inversión privada de aquí en adelante, y eso significa entregar incentivos, calmar los ánimos políticos, la incertidumbre política, y recuperar obviamente el atractivo de Chile como para los mismos residentes y también para los inversionistas extranjeros. Sí, ¿y en eso hay alguna señal del análisis del escenario político por parte del Banco Central? No, no hay ninguna señal del análisis político, y obviamente que eso tiene consecuencias de primer orden en distintas variables. Por ejemplo, el Banco Central proyecta una inflación de 4,4% hacia fin de año. Yo tengo diferencias enormes con esa proyección, porque creo que la política económica, y en ese contexto incluyo al gobierno y el Congreso, van a actuar en caso de que tengamos un aumento inflacionario importante. Creo que hay varios proyectos ya dentro del Congreso en etapas muy preliminares que probablemente tomarían fuerza si se llegase a concretar durante los próximos 2 a 3 meses una inflación como la que está proyectando el Banco Central. En ese sentido tengo enormes disensos con la visión que tiene el Banco Central respecto a los desarrollos inflacionarios del resto del año. Ajá. ¿La proyección de ustedes es más baja? Es bastante más baja, es al menos un punto más baja, y no solo por eso, sino que también porque estamos viendo que las cadenas de distribución poco a poco se van a distender, y eso va a llevar a que el traspaso cambiario pendiente, la caída del tipo cambio, acordémonos que en fechas similares del año pasado el tipo cambio rozaba los 800 pesos. Esa caída del tipo cambio que hemos tenido en lo reciente no se ha traspasado, y esperamos que en la medida en que los costos de distribución, las cadenas de abastecimiento se distiendan, obviamente ese traspaso cambiario va a ocurrir, y eso justamente podría ocurrir esta segunda parte del año. Entonces, en inflación nosotros tenemos diferencias enormes con la proyección del Banco Central. Es bien interesante eso, Jorge, porque en definitiva esas proyecciones de inflación son las que podrían determinar también la alza de tasa en el corto plazo, digamos. El mercado ya está apostando porque lo hará, digamos, hacia el tercer trimestre eventualmente. Entonces, ¿sería un error quizás subir las tasas tan rápido? Yo creo que, es decir, tenemos que subir las tasas, Sebastián. La economía está creciendo, está cerrando brechas de capacidad, ya estamos con una economía que en alguna medida está conducida por consumo, presión fuerte de demanda. Tenemos que sacar la tasa porque la tasa en su nivel mínimo, tenemos la tasa en el mínimo técnico, tenemos que comenzar el proceso de normalización. Yo soy de aquellos que considera que el proceso de normalización va a comenzar el último trimestre, pero sin duda hay coincidencia en el mercado financiero de que ya estamos a pocos meses de comenzar el proceso de alza de tasa de política monetaria. Ahora es importante que la gente entienda que esto no es un proceso agresivo de alza de tasa. Estamos en un proceso de normalización de la tasa, y la tasa va a seguir estimulativa, como ha dicho reiterativamente el presidente del Banco Central, por un tiempo muy prolongado, porque todavía tenemos enormes incertidumbres, y también, muy importante, tenemos que recuperar la inversión, tenemos que recuperar el empleo, especialmente el empleo asalariado femenino. Sí. Una última pregunta, Jorge, para profundizar en un tema que tú ya mencionabas antes, que tiene que ver con las finanzas públicas, en definitiva. Este año el crecimiento del gasto público va a estar del orden del 25%, según anunciaba ayer el Banco Central. Y da algunos mensajes bien claros también. Dice respecto a esto que es importante que sea creíble en el largo plazo. ¿Cuál es el mensaje que está dando ahí el banco, Jorge?
Yo te lo voy a poner bien simple para la gente. Cuando necesitamos convergencia fiscal, si necesitamos convergencia fiscal, el gasto público básicamente se tiene que contraer de manera muy importante el próximo año y llegar a crecimientos cercanos a cero. Yo te diría que eso significaría que estabilizamos los niveles de deuda en niveles en torno a 40-45%. Si es que el próximo gobierno o las políticas públicas continúan con estímulos transitorios o estímulos transitorios se transforman en estímulos permanentes, por supuesto que la convergencia fiscal se pone en jaque y eso tiene consecuencias dominó. Entre esas, obviamente, las clasificadoras de riesgo, que clasifican a 180, 200 países en el mundo, nos van a aplicar un recorte en la clasificación de riesgo. Eso va a tener consecuencias en el costo de endeudamiento internacional, también en el costo de endeudamiento local, y obviamente eso también va a tener consecuencias en distintos precios de activos locales, los que siente la gente. Por lo tanto, es importante mantener ordenadas las finanzas públicas, mantener responsabilidad fiscal, porque de lo contrario hay consecuencias en el bolsillo de las personas. Definitivamente. Y ese vínculo es el que hay que hacer para relevar la importancia de este tema también. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, Sebastián, gracias. Gracias, buen día. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan un buen día.